Para responder la segunda parte del problema, representar la transformación en un gráfico de presión en función del volumen y de presión en función de la temperatura, lo que tenemos que hacer es crear una tabla que involucre los dos estados diferentes con los valores de las distintas variables. Entonces, hacemos un gráfico en el cual colocamos todos los datos, los dos volúmenes, las dos presiones y unimos para cada estado. El estado inicial tiene 400 milímetros de mercurio y 874 litros de volumen. Y los datos del estado final. En este caso, como la temperatura es constante, vamos a trazar una línea que es la curva de la temperatura. Para el segundo caso, presión en función de la temperatura, colocamos las distintas presiones y en el caso de la temperatura, como es temperatura constante, marcamos cualquier punto, considerando que la temperatura es la misma para los dos estados. Unimos y vamos a tener un estado final y un estado inicial. Los que nos faltaría marcar serían los volúmenes, que volúmenes tenemos dos y son diferentes. Un volumen tenemos para el estado final y un volumen para el estado inicial, y los representamos con una recta que parte del origen hacia la intersección de las líneas de presión y temperatura. La línea que marcamos en rojo, en este caso, se llaman isocoras, que indican volumen constante. Veamos el problema número 8 de la guía, que dice que un gas es recibido en agua a 25 grados centígrados y 700 milímetros de mercurio, ocupando un volumen de 100 mililitros. Calcular el volumen del gas seco en condiciones normales de presión y temperatura. Como datos nos dan la presión de vapor del agua. La presión de vapor del agua a 25 grados es 23,7 milímetros de mercurio. Entonces, cuando nosotros recibimos un gas en el laboratorio, ocurre algo similar a lo que observamos en este dibujo. Supongamos, para producir un gas, hacemos una reacción entre el zinc y agregamos una gota de ácido clorhídrico, lo calentamos y hay un desprendimiento de hidrógeno, que es un gas. Este gas es colectado a través de una tubuladura, todo perfectamente cerrado, el tubo atraviesa el corcho que tapona el tubo de ensayo y todo el gas se va a recoger dentro de una probeta que previamente la hemos llenado con agua, la tapamos con la mano, la invertimos y la introducimos en el interior de la cuba que contiene agua. Entonces está toda completamente llena de agua. Cuando empieza a burbujear el hidrógeno, el gas comienza a aparecer, las burbujas, y comienza a ocupar este lugar. Entonces, hay un desplazamiento de líquido por la formación del gas. Entonces, de acuerdo al problema, tenemos 100 mililitros, el volumen que es ocupado por el gas producido y que es la cantidad que ha desalojado de agua. El volumen de líquido desalojado es 100 mililitros. La temperatura a la cual se lleva a cabo este proceso es de 25 grados centígrados, según los datos del problema, y la presión es de 700 milímetros. Si vemos más en detalle la figura, podemos observar que tenemos el seno de líquido y la parte gaseosa. ¿Qué ocurre? Las moléculas que están en la superficie del líquido, cuando alcanzan la presión necesaria para pasar a la fase de vapor, se desprenden del seno del líquido. Entonces, esas moléculas de agua que están en vapor, en forma de vapor, ejercen una presión sobre las paredes del recipiente, que se va a sumar a la presión ejercida por las moléculas del hidrógeno producido en este caso. Entonces, tenemos dos presiones diferentes. Entonces tenemos dos presiones parciales, porque tenemos una mezcla de gases, la presión de vapor del agua y la presión del gas que acabamos de obtener.
La suma de los dos nos da la presión total, de acuerdo a la ley de Dalton, de donde podemos despejar la presión del gas seco por diferencia entre la presión total y la presión vapor del agua. Al hacer esta diferencia nos va a dar la presión del gas seco. Tenemos que tener en cuenta fundamentalmente que los datos que tenemos en grados centígrados los tenemos que calcular en Kelvin y las presiones las tenemos que calcular en atmósferas. Entonces, para calcular Kelvin sumamos 273 y para calcular en atmósferas los milímetros de mercurio tenemos que dividir en 760. Con respecto a la presión de vapor del agua, también hemos convertido los milímetros de mercurio en atmósferas dividiendo en 760 y nos da esa cantidad en atmósferas, que es lo que hemos utilizado. Si ordenamos los datos, vamos a tener los datos en el caso del problema. Tenemos un volumen de 100 mililitros, 0,1 litro, la presión expresada en atmósfera 0,89 y la temperatura 298. Lo que nos preguntan es el volumen del gas seco en condiciones normales, es nuestra incógnita. Y la presión en condiciones normales es una atmósfera y la temperatura de 273. Como tenemos que relacionar dos estados diferentes, utilizamos la ley combinada de los gases y de donde vamos a despejar la incógnita que nos pide. Lo que está abajo pasa para arriba, lo que está arriba pasa para abajo y nos queda esta ecuación para calcular el volumen. Reemplazamos cada uno por sus datos y obtenemos el volumen que nos están solicitando, que sería el volumen del gas seco en condiciones normales de presión y temperatura. En el siguiente problema se nos plantea 2,04 gramos de una sustancia pura se convierte en vapor a 55 grados centígrados y 780 milímetros de mercurio de presión. El volumen obtenido es de 230 centímetros cúbicos. Calcular el peso molecular de dicha sustancia. Lo que hacemos es colocar todos los datos que nos da el problema. Tenemos la masa de la sustancia, 2,04 gramos, la temperatura, que son 55 grados, en Kelvin 328, la presión, que es el milímetro de mercurio, la pasamos en atmósfera dividiendo en 760, y el volumen está en centímetros cúbicos, que en litros sería 0,23. Entonces, para calcular el peso molecular, nosotros nos vamos a remitir a la ecuación de los gases ideales. Y tenemos que presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Sabemos que en los moles es igual a gramos sobre peso molecular, de donde ya tenemos posibilidad de despejar la incógnita que nos están solicitando. Entonces tendremos, despejando, pasamos peso molecular para arriba y P por D hacia abajo. Y nos queda peso molecular es igual a gramos por L por T sobre presión por volumen. Reemplazamos los datos que tenemos y simplificamos las unidades. Atmósfera con atmósferas, litros con litros y Kelvin con Kelvin. Y nos queda gramos por mol, que es la unidad de peso molecular. En el siguiente problema se nos plantea un mol de gas ideal inicialmente a esta temperatura y a la presión de una atmósfera ocupa un volumen de 30 litros. Es decir, nos están dando las condiciones iniciales en las que se encuentra una determinada cantidad de gas. Si a temperatura constante aumenta la presión al doble, tenemos que calcular el volumen. Entonces, vamos a tener un estado diferente al inicial. Para comparar los distintos estados, cuando se sufren diferentes transformaciones, nosotros vamos a tener que hacer obligatoriamente valernos de una tabla donde expresemos los distintos estados y las distintas variables para cada estado. Si hacemos la tabla, el estado inicial, de acuerdo a los datos que tenemos, vamos a tener estado 1, presión, volumen y temperatura. Entonces, la presión para el estado 1 es una atmósfera, el volumen es 30 litros y la temperatura es 300 Kelvin.
vamos a tener un estado 2 para el cual a temperatura constante, es decir, mantenemos la misma temperatura, la presión aumenta al doble. Entonces, en vez de 1, vamos a tener 2. Y tenemos que calcular el volumen. Como estamos comparando el estado 1 con el estado 2 para obtener el volumen en el estado 2, lo que hacemos es despejar el volumen 2. Cuando despejamos, nos da un resultado de 15 litros. Haciendo los cálculos, vamos a completar las distintas incógnitas que nos planteaba el problema, utilizando siempre la ley combinada de los gases. Vamos a tener la presión 3 por la atmósfera y la temperatura 4, 300 Kelvin. Entonces tenemos 4 estados diferentes con sus respectivas variables que la identifican a cada uno. Procedemos a graficar. Tenemos presión en función del volumen. Los datos que tenemos tenemos nada más que 2 volúmenes diferentes, que es 30 y 15, que se repite luego. Y en cuanto a la presión tenemos 1 y 2, que son las 2 únicas presiones diferentes que tenemos. Entonces, uniendo la presión 1 con el volumen de 30 litros, definimos el estado 1. El estado 2 con 2 y 15, tenemos el estado 2, con 1 y 15, el estado 3, y con 1 y 30, igual que el estado 1, definimos el estado 4. Quedan definidos entonces la presión y el volumen. Ahora, temperaturas, tenemos dos temperaturas diferentes. Entonces, la temperatura se repite en el estado 1, en el estado 2 y en el estado 4. En el estado 1, en el estado 2 y en el estado 4 tienen la misma temperatura. Esto es lo que se llama una isoterma, que en este caso va a ser una isoterma de 300 Kelvin. Y tenemos en el estado 3 una temperatura de 150, que por ese estado vamos a obtener una isoterma de 150 Kelvin. Las líneas en rojo representan las isotermas. Si graficamos volumen en función de la temperatura, vemos que tenemos 2 volúmenes diferentes y tenemos 2 temperaturas distintas, que son 300 y 150. Entonces, en el estado 1 se define por un volumen de 30 y una temperatura de 300 Kelvin. El estado 2, 15 y 300. En el estado 3, 15 y 150. Y por último, en el estado 4 se repite igual que en el estado 1, 30 litros y 300 Kelvin. Hemos representado volumen en función de la temperatura. Lo que nos está faltando son las presiones, y nosotros tenemos 2 presiones. Una que se repite en el estado 1, que se repite en el estado 3 y en el estado 4, que es de una atmósfera. Y en el estado 2 tenemos una presión de 2 atmósferas. La línea que une todos los puntos de igual temperatura, de igual presión, se llaman isobaras. Y son rectas que parten del origen uniendo los puntos que coincidan con la misma presión. Por último, queda graficar presión en función de la temperatura. Entonces, presiones tenemos 2, 1 y 2, y temperaturas tenemos 2 temperaturas diferentes que son 150 y 300. Unimos para cada estado. El estado 1 es 1 y 300. En el estado 2 tenemos 2 y 300. El estado 3, 1 y 150. 1 y 150 de temperatura. Y en el estado 4 tenemos 1 y 30. 1 y 300, perdón. Entonces, una vez que están definidas las presiones y la temperatura que van marcando cada uno de los estados, vemos que nosotros, aparte de presión y temperatura, tenemos 2 volúmenes diferentes. Uno que es el mismo volumen para el estado 1 y para el estado 3, para el estado 1 y para el estado 4.
Para el estado 1 y el estado 4 es el mismo volumen. Y para el estado 2 y 3 también es el mismo volumen. Entonces trazamos unas líneas que atraviesen estos estados y vamos a tener las respectivas líneas de volumen, en las cuales estas líneas representan todos los puntos que tienen el volumen igual, o sea, de volumen constante, del mismo volumen. Estas líneas reciben el nombre de isocoras.